Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. Por favor, doctora. Buenas tardes con todas, con todos. Para el Centro de Psicología Aplicada es realmente un gusto el poder recibirles en este espacio. Este espacio que es bien particular, que es propuesto por el área de Psicología Educativa del CPA. Quisiera agradecer de manera especial a Alondra Ortiz, quien coordina el área de psicología educativa y quien ha impulsado el poder durante este semestre tener encuentros, diferentes encuentros con colegas, con amigos del área de psicología educativa para poder pensar, reflexionar con relación a esta área. Quisiera también, antes de presentar a nuestra invitada, agradecer la presencia de colegas de la Facultad de Psicología que también forman parte del Centro de Psicología Aplicada. Quisiera agradecer la presencia de Ivonne Andrade. Muchas gracias, Ivonne, por estar con nosotros. De Inés Almeida, que es terapeuta, que es psicóloga educativa del CPA y también supervisora alumni del área educativa. Muchas gracias, Inés, por acompañarnos y a todos y a todas los que están presentes. Comenzamos. Abrimos el espacio de Aprender en Sintonía, que así hemos denominado a este espacio, y tenemos el orgullo y tenemos el honor de poder contar como nuestra primera invitada a Mercedes Cordero de Prado. Mercedes realmente no necesita que describamos todo el recorrido y el lugar que tiene en el Centro de Psicología Aplicada y en la Facultad de Psicología de la PUCE. Mercedes fue la primera directora del CPA. Fue gracias a ella, a todo su trabajo y a todo su impulso, que el Centro de Psicología Aplicada tomó forma hace 25 años. Fíjense, justamente hace 25 años. Fue también directora de la Escuela de Psicología en el momento en que psicología éramos de escuela, y también fue decana de la Facultad de Psicología, ¿no? Todo el recorrido que Mercedes hizo dentro de la PUCE, dentro de psicología, todo el esfuerzo, todo el trabajo y todo el impulso que dio no solamente a psicología educativa, sino a la psicología en general. Agradezco muchísimo la presencia de Mercedes, agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y nos sentimos honrados de poder escucharle y de poder conversar y reflexionar con usted. Bienvenida, querida Mercedes. Sí, muchísimas gracias, doctora Egas, por acompañarnos, por dar la bienvenida y por estar presente en el primer sí virtual del espacio de sintonía, Aprender en Sintonía. En este tema, el tema a tratar el día de hoy es sobre la evolución de la psicología educativa en el Ecuador. Nuestra invitada nos ha hecho un pequeño abstract sobre lo que va a hablar y refiere al objetivo de las organizaciones o los organizadores para revisar, los organizadores de esta charla, para revisar y para encontrar el trabajo que se ha hecho en la psicología educativa en los últimos años. En nuestro país sobre todo y en nuestro entorno más cercano. Debe expresar que parece apropiado indagar en el encuentro contribuyente una introducción al tema y luego abordarlo a grandes rasgos. Lo ocurrido va a trabajarlo a continuación y para eso, bueno, le doy una vez más la bienvenida a Mercedes Cordero. Yo estoy muy contenta de poder dirigirme a ustedes, de ver caras amigas, caras queridas, que formaron parte de una época muy hermosa de mi vida. Y más bien ustedes me agradecen, yo agradezco la oportunidad
de volver a estar en un rol que siempre he querido mucho y me ha dado mucha satisfacción. Sí, yo he respondido a este pedido de trabajar una aproximación a cómo se ha desenvuelto la psicología en el país, con un énfasis en cómo se ha desarrollado la psicología en el mundo occidental. Porque yo creo que el momento en el que nosotros o yo haga un recuento de toda la contribución que la psicología educativa ha hecho al pensamiento, a la psicología, a la educación y al pensamiento alrededor de formar a los sujetos que van a ser escolarizados es sumamente importante. La psicología educativa no tiene, sino es una disciplina Nobel dentro del contexto científico. Tiene alrededor de 120 años. No es porque yo esté vieja que me parezca joven la psicología, ni por asomo. Es que frente a otras ciencias sí que es Nobel la psicología. La psicología educativa nace con el propósito de tender puentes entre la psicología en general y la educación. Hay una relación que no se discute, porque es del ser humano de quien estamos hablando. El ser humano en situación de aprendizaje es fundamentalmente el objeto de estudio de la psicología educativa. Y el de la psicología en general, bien en general, también es el ser humano, ¿verdad? Así empieza, no sin tropiezos, porque nadie discute la relación, pero el momento en el que la psicología educativa empieza a desarrollarse, a formar su base empírica, lo hace desde estudiar habilidades, destrezas, cómo el ser humano aprende. Y en ese momento del desarrollo científico, el aprendizaje estaba centrado en todo lo que tiene que hacer el alumno para aprender. Y entonces se describen una serie de características de la forma en la que el sujeto aprende. Y se desarrollan una serie de técnicas para que ese aprender se realice de la mejor forma posible. ¿Cuál es esta forma posible? Es haciendo una instrucción muy pormenorizada de todos lo que debe realizar el alumno. El proceso de enseñanza, de trabajo de la psicología educativa se centraba en describir cómo se da ese proceso. Y se daba desde un criterio así asociacionista entre los estímulos y las respuestas. Se presenta una serie de estímulos para que el sujeto se sienta en motivación, digamos, para aprender, y se desencadena entonces una serie de respuestas, ¿no? El más conocido y el más criticado de este momento del desarrollo de la
de la psicología es Skinner. Skinner trabajó y dio las bases empíricas y teóricas sujetadas a todo el método científico para sustentar el condicionamiento operante. La instrucción programada para hacer una relación más comprensible con la psicología, ¿no? La enseñanza se organiza con unas secuencias impresionantes, o sea, que además tenían que ser rigurosamente mantenidas. Entonces, se diseña lo que es la instrucción programada. El proceso está centrado en el aprendizaje, pero no interviene el sujeto, pero sin poder alguno de decisión. Es solamente cumplir con las prescripciones que están determinadas dentro de la instrucción programada. No dejó de tener buenos resultados. Los seres humanos logramos adaptarnos a muchas cosas, ¿no? El sujeto estaba dentro de un contexto en donde lo importante era todo lo que está fuera, no lo que le pasa interiormente a él. Era solo desde fuera organizado y el maestro tenía que tener buen cuidado de organizar. Entonces tenemos los contenidos, los tiempos, las horas, los minutos que se pueden otorgar para realizar ese trabajo y lo que el alumno obtenía de beneficio, que era el estímulo para continuar con ese trabajo y sentirse satisfecho. A mí me suena bastante parecido a cómo trabajaban, o sea, las directrices que nos enviaban cuando se tomó a cargo la educación, pero yo estoy hablando de la década de los años 60. No estoy hablando del 2000 siquiera. Estoy hablando de los años 60. Lo que quiere decir que en muchos aspectos la ciencia avanza, los conocimientos van adelante, pero la escuela y quienes tienen que ver con la escuela o dirigen la escuela no avanzan al mismo ritmo. La teoría asociacionista, igual que la conductista, en la que he puesto más énfasis, están centrados en el proceso, vuelvo a repetir. Me es importante que quede claro que estaban centrados en el proceso, no en el alumno. No dejaba de lado los contenidos, pero estaba centrado en el proceso. El pensamiento, las emociones del aprendiz no tenían nada que ver, ni eran tomados en cuenta. Lejos de donde nace todas estas teorías, está Piaget. Piaget apoya desde otro lugar, desde un lugar mucho más abierto,
más centrado en el alumno, pensando en el desarrollo del alumno, en lo que sí puede aprender, pero en qué edad está, cómo está, no en el momento en el que está. Piaget pone una nota muy importante para la comprensión del aprendiz. Pueden estar en una edad determinada, todos aquellos que asisten a un espacio escolar, pero no quiere decir que todos sean iguales ni nunca serán iguales. Entonces, marca una distancia y una diferencia a favor del sujeto muy importante. La educación recoge parcialmente la teoría del desarrollo intelectual de Piaget, que es una contribución muy importante, pero encuentra muy complicado cómo manejar eso en esos momentos del desarrollo científico dentro de la educación. Y luego, por mediados de los años 60, aparece un autor norteamericano, Brunner, con una teoría de la instrucción. Y desde ahí empiezan a darse los primeros pasos para la teoría cognitiva, que es la que va a marcar el campo de la psicología educativa. Es alrededor de todas las investigaciones, de todos los trabajos que se hacen, centrados en la cognición, que va a dar unos pasos muy grandes la psicología educativa, ¿no? Y ya cambia el eje gravitacional. Ya no estamos centrados en el proceso. Estamos centrados en algo más que es el profesor. El profesor es quien formula las líneas de acción para que el sujeto aprenda, pero no deja de lado al sujeto. Tampoco le da el lugar que debería tener, pero ya por lo menos no está centrado solo en el proceso. ¿Qué conocimientos van? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se hace esto? Se habla más de una teoría prescriptiva de lo que el sujeto debe aprender. Aquí quisiera hacer hincapié en una cosa, que este modelo empezado a trabajar por Brunner es un modelo también conocido como el modelado en espiral. Van de unos problemas o de unos aprendizajes con un nivel de sencillez a algo muchísimo más elevado y se va profundizando lo que se ha visto como base y sigue ampliándose, ¿no? Cuando estaba ya bastante bien formulada esta teoría y aceptada, reconocida en el mundo científico, la psicología educativa da un paso más adelante. Reconoce los avances
científicos del funcionamiento del cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro el momento que el sujeto está aprendiendo? Y esto marca una transformación importantísima. Porque se advierte que las diferencias en el aprendizaje no son una desviación como se creía antes, son una variación. Y se empieza a admitir que no hay una separación posible de la necesidad que tiene el sujeto de aprender en este contexto del mundo y el momento en el que estamos, pero lo que tenga como dificultad no es sino una variación de su proceso de aprendizaje. Esto va a marcar significativamente cómo se maneja el aprendizaje. En otros términos, va a empezar a poner las bases para lo que luego se como la integración de todos los sujetos que tienen variaciones en sus modos de aprender. Pasamos a la integración, que no fue muy feliz tampoco, porque para trabajar eso es indispensable que quien trabaja con sujetos que tenemos, porque tenemos unas variaciones en nuestra forma de aprender y en nuestra forma de expresar ese nivel adquirido, tiene que saber de esto y tiene que saber cómo afrontar eso. A los profesores realmente les quitó el piso este giro que yo aplaudo de la psicología educativa. No, el problema no está en que seamos diferentes, sino que esta variación, cómo la manejamos dentro del contexto escolar. Es una tarea difícil, es una tarea dura, especialmente en países como los nuestros. Aquí sí tengo que hacer alusión a cómo es la educación en el medio nuestro. El profesor ha hecho un proceso de aprendizaje y se ha quedado como válido eso. Las autoridades de educación han reforzado, estoy usando los mismos términos que se usaban en la teoría del condicionamiento, han reforzado con sus exigencias esa forma de enseñar que marca una forma muy particular de aprender, pero nos ha obligado a todos a trabajar, mientras la psicología ha ido dando unos pasos importantes. No podía ser de otra manera, para terminar proponiendo, por un lado, por el de la enseñanza, lo que es no solamente el que podamos tener a personas con diferentes formas de aprender, no es solamente integrarlos. Integrarlos es como si dijéramos, en términos muy domésticos,
invitarlos también a pesar de. Es muy duro lo que yo acabo de decir, pero esa es mi sensación frente a la educación y a los maestros. No nos quedó más remedio que invitar a niños con variaciones en el aprendizaje. Y la propuesta va más fuerte todavía, y hablamos de que no es válido solamente el invitarles, sino que vengan y estén como están todos, incluidos para aprender. Y tenemos la denominación entonces del modelo que se propone, que es la inclusión. El trabajo es importante. Este cambio de paradigma tiene que ver con un reconocimiento de los derechos humanos del sujeto que tiene variaciones para aprender. Es verdad que en la teoría el reconocimiento al derecho humano es importante. Los padres visualizan como por fin nos entienden, pero llevarlo a la práctica es bastante difícil. Y a la diversidad no es vista como un obstáculo para la calidad de la educación, sino que más bien se convierte en un ingrediente importantísimo, esencial para demostrar la calidad educativa de un espacio de aprendizaje. Dicho de otra manera, sería como entendemos nosotros los colegios, ¿no es cierto? Hasta aquí voy a hacer un pequeño resumen. Gracias a los avances de la psicología de la educativa, se han cambiado los paradigmas en el aprendizaje, que ha sido el eje central del trabajo, el objeto de estudio más bien tratado, más bien amado, digamos en otros términos, de la psicología educativa. Empezamos con teorías, con modos de que se dé el aprendizaje centrados en el profesor. Pasamos luego a que estén centrados en el alumno, el sujeto. Y ahora, con la inclusión y con los nuevos modelos que se proponen a partir de eso, están centrados en la comunidad. Porque para que haya una verdadera inclusión es importantísimo desarrollar convertir a la comunidad en el lugar, en el espacio para realizar los aprendizajes. La teoría cognitiva sigue siendo el fundamento teórico que se maneja, centrado en el pensamiento y en las actividades que hace la mente para realizar el aprendizaje. Una de las objeciones que se ha hecho a la psicología cognitiva, que ha alimentado mucho el trabajo de la psicología educativa, es que deja de lado las emociones, los sentimientos, y se centra más en la adquisición de respuestas, la adquisición de conocimientos, voy en un orden ascendente, y la construcción de significados. El aprender hoy es visto como el construir significados.
El trabajo es aprender a aprender. Y el profesor es un acompañante en ese proceso de aprender. Sin embargo, debo mencionar que la psicología educativa también ha trabajado y han habido investigaciones importantes sobre la motivación. Largos, desde hace muchos años, había una discusión teórica sobre cuál es más importante, la motivación intrínseca o la motivación extrínseca. Es decir, aquella que nace del interior del sujeto o la que viene desde afuera. Y a ratos a uno le parece, cuando yo era alumna, estaba en este cuento, ¿no? ¿Cuál es más importante? Para finalmente concluir que las dos son importantes. Pues. Si es que viene solo desde afuera y no tiene resonancia en los procesos internos, estamos gastando el tiempo, ¿no? Y si viene desde adentro y no tiene un pequeño eco hacia afuera, también estamos sin aquello que el ser humano necesita, un reconocimiento que no es el premio o el castigo, porque eso es irnos mucho más atrás, ¿no es cierto? Hasta este lugar que he llegado, sigue siendo importante el papel del estudiante. Evidentemente está centrado en él, y entramos a otro modelo que es el sujeto autónomo. Estoy hablando de aprender a aprender. El papel de él es de ser un sujeto autónomo, autorregulado, que conoce sus propios procesos cognitivos y los administra él mismo. Es todo un trabajo el que hay que lograr con eso, ¿no es cierto? No es que, porque estamos en el 2021, todos los niños ya nacen con un chip que les hace autónomos, capaces de reflexionar sobre su propio pensamiento, sobre su propio conocimiento, con lo cual estoy entrando ya a un punto bien importante que debe ser manejado por ustedes y conocido como la metacognición, el metaaprendizaje. Es esa capacidad como para reflexionar sobre nuestro propio pensamiento y de acuerdo a eso construir nuestro aprendizaje. Pero hay que recordar que poder, pero querer también es sumamente importante. La psicología educativa ha dado una contribución insoslayable a todo lo que son los procesos de aprendizaje. El estudio de la inteligencia ha sido también un objeto de estudio de la psicología educativa. Me van ustedes tal vez estén pensando en que sí, estudió la inteligencia, los test mentales, los test de inteligencia, sí, cierto es, había que medir dependiendo de la época de la que estamos hablando. Había que tener las bases empíricas, pero aquí juega un papel muy importante, no solamente la utilización de esos instrumentos que son necesarios, válidos muchos, pero la interpretación de ellos, sin olvidar el contexto en el que nos encontramos, creo que es el kit del asunto. Ahí radica
la importancia y ahí radica la contribución de la psicología educativa. Cierto es que quienes hicieron todas las pruebas trabajaron y hay que reconocerles su valor, pero la interpretación no mecánica, sino sin dejar de ver todas las variables que tienen que ver, es importante. Referido a la inteligencia, han habido unos dilemas impresionantes que nos ha solventado el desarrollo de las otras disciplinas científicas, ¿no? El estudio del cerebro nos ha ayudado mucho también, porque cuando se hablaba de inteligencia se discutía entre si es heredada o es adquirida. Todo lo que ha aportado el conocimiento del cerebro nos hace ver otra vez igualito que el dilema inicial, ¿no? Tienen que ver los dos, porque no hay manera, si esa es la construcción del ser humano, estarán las dos cosas. Si la inteligencia es estática o es dinámica. Ocupó por bastante tiempo eso, el estudio, ¿no? Ocupó por bastante tiempo. Otro tema trabajado por la psicología es la conducta escolar. ¿Qué es la conducta escolar? Es un comportamiento, es una forma de relacionarse entendida como un escenario complejo en el que interactúan individuo y ambiente. El proceso de aprendizaje ocurre con individuos que provienen de diferentes contextos y que poseen características, como ya mencioné, distintas, que tienen orientaciones diferentes. Vygotsky, que debo decir, ha estado muy, muy relegado por todos los líos de la geopolítica, porque es ruso. Pero Vygotsky, como psicólogo del aprendizaje, manejó al proceso de aprendizaje de una manera insuperable, diría yo, en algunas cosas. Como por ejemplo, que las estructuras cognitivas, sostiene él, se forman primero en el plano social y después se constituyen en individuales. Es toda la historia de la humanidad la que construye primero las estructuras cognitivas. Pues. ¿No ve que no nos desarrollamos solos en una burbuja como ahora el COVID nos tiene? Nos desarrollamos en un contexto social y eso ha tenido un recorrido de siglos, ¿no? El reto de ahora es para la psicología, para la educación, la construcción de comunidades de aprendizaje. Es un reto, pero quien se preocupa, a quien le interesa el ser humano, acepta esos retos, ¿no? Les toca a ustedes trabajar todos esos retos. Hasta aquí me quedaría yo con una revisión en el orden teórico, que no es poco, que no haya sido
una expositora que dé cuenta maravillosamente del avance de la psicología educativa, no quiere decir que no haya sido especialmente amplia la contribución a la educación, al aprendizaje, a la motivación, a la inteligencia, a los procesos que tienen que ver al desarrollo humano. ¿Qué pasó en el Ecuador? Todo, para mí, ese es todo un panorama abierto y digno, por supuesto, de ser investigado. Y yo lamento decir que habiendo pasado por varios cargos administrativos, no se haya hecho énfasis en eso. Yo puedo dar cuenta de cómo ha sido en la PUCE. Solamente quiero dar unas 2 o 3 puntadas a lo que ha pasado en el país. Es alrededor, Ardila es un psicólogo colombiano formado en los Estados Unidos que tiene un valor enorme por haber fundado una revista que sigue, ya no es por supuesto él, pues, pero que tiene una vigencia de más de 40 años y que da cuenta de todos los avances latinoamericanos. Él sostiene que alrededor de los años 50 empezaron a generarse los espacios en las universidades para trabajar la psicología en general, ¿no? Que fueron los años 50. Puntualmente, la Universidad Central del Ecuador abre la carrera de psicología en 1955. Lo mismo ocurre en el Azuay, en Guayaquil. Nosotros, digo nosotros, la PUCE, porque puedo haber salido, pero yo no quiero, entonces me incluyo siempre. Nosotros empezamos dentro de la Facultad de Educación alrededor de 1958, un poquito más tarde. La demanda fue grande, fue creciendo enormemente. Por ahí entré yo también y puedo dar cuenta fehaciente de lo que pasaba. Si bien forma parte de lo que era la Facultad de Educación, porque la mayor parte de universidades del país y de Latinoamérica seguían el modelo napoleónico, dividido en facultades, que acogían diversidad de carreras que tuvieran alguna relación entre sí, ¿no? Nosotros también formamos parte de ese grupo que seguía el modelo napoleónico y entonces psicología formaba parte de la Facultad de Educación como una especialidad. Así, en ese tiempo entré yo. Un poquito después, no sé, hacia los años 70, ya se crea la facultad, no la facultad, sino la escuela de psicología. Había una gran demanda, pero no quiero dejar de mencionar lo siguiente. Si bien se ve como la psicología nace como una especialidad de educación, el currículum de estudios apuntaba exactamente a lo que es el estudio de la psicología o era el estudio de la psicología en los años 60. Yo sí me he puesto a pensar, no había mucha sinergia entre los títulos que otorgaba y cómo formaba.
habrá un rato para trabajar eso, pero realmente se formaba en psicología. Y el énfasis estaba en psicología clínica. Daban una o dos materias como didáctica, legislación escolar, aquellos que nos vislumbrábamos como psicólogos educativos. Pero no estaba estructurado así con una diferencia. Con el desarrollo de la Escuela de Psicología, hacia los años 72, 73, ya empieza una diferenciación entre educativa y clínica. Más tarde viene lo de psicología, que era organización, es decir, la organizacional de hoy, pero la industrial. Y comentábamos hace un momento, antes de iniciar este monólogo, porque estaba pensado como una charla, como un conversatorio, pero el peligro es a mí darme la palabra, ¿no? Bueno, ya voy a terminar. Entonces, llegamos a que nace psicología industrial, se llamaba, porque era más utilizado en la industria y tiene un auge increíble, porque en el país también estaba abriendo esos espacios y demandaba de profesionales que puedan apoyar el trabajo, como selección de personal, como relaciones laborales y eso, que también entraban los abogados, pero desde otro lugar, ¿no? Y luego, así, unos rasgos rapidísimos, corriendo a galope, llegamos a la Facultad de Psicología, después de bastantes años de haber iniciado, no fue sin pasar todo un largo proceso hasta que se dé el alumbramiento de la facultad, ¿no? Y allí sí estaban diferenciadas claramente en la formación. Por eso es que yo decía que para entender lo que nos pasa ahora, teníamos que revisar el pasado y la ciencia madre de donde venimos. Creo que ya me sentí culpable con el monólogo y voy a quedarme ahí. Estaba muy bien. Muchísimas gracias. Creo que para todos ha sido muy enriquecedor escucharla, muy agradable también saber que, bueno, usted nos pueda transmitir parte de sus conocimientos, de su experiencia, de sus vivencias también. Muchísimas gracias. El revisar, creo que la historia del trabajo en la psicología educativa nos permite tal vez cuidar la utilidad, las herramientas, el objetivo en sí del trabajo, las teorías que manejamos y el ejercicio en la práctica como tal para mejorar, para crecer y para seguir dándole una forma mucho más práctica, puede ser la palabra. Y estamos invitándoles también de una vez a los siguientes eventos que va a tener este espacio de Aprender en Sintonía. Entonces, estén atentos, por favor. Hasta la próxima.